Permítanme comenzar con una afirmación que puede resultarles chocante, pero que es necesaria para despertar de un sueño dogmático que ha durado casi un siglo. Existe un programa gubernamental en casi todas las naciones occidentales que se nos vende bajo la etiqueta de la compasión, la solidaridad y la seguridad. Se nos dice que es el mayor logro de la sociedad moderna, la red que atrapa a los caídos. Sin embargo, si ustedes o yo intentáramos replicar este mismo sistema en el sector privado con exactamente las mismas reglas contables y financieras, no seríamos aclamados como héroes. Seríamos arrestados, juzgados y encarcelados por dirigir el esquema Ponzi más grande de la historia. Estoy hablando, por supuesto, de lo que eufemísticamente llamamos seguridad social. La tragedia de la seguridad social no es solo que esté financieramente quebrada, que lo está, sino que se basa en una mentira fundamental sobre su propia naturaleza. Y les prometo que, si me acompañan en este análisis riguroso, al final de nuestra charla revelaré una verdad incómoda sobre por qué los gobiernos se aferran a este sistema, una razón que tiene mucho menos que ver con el bienestar de los ancianos y mucho más con el control sobre la libertad individual. Empecemos por desmantelar el mito del seguro. Las palabras importan. Cuando el gobierno utiliza el término seguridad social o seguro social, está utilizando el lenguaje del mercado para disfrazar una operación política. En un verdadero seguro, como el que ustedes compran para su automóvil o su vida, existe una relación actuarial entre lo que pagan y el riesgo que se cubre. Las primas se invierten, generan rendimientos reales, y hay un fondo de capital acumulado para pagar las reclamaciones futuras. El dinero es suyo, o al menos es un derecho contractual exigible. La seguridad social no es nada de eso, no es un seguro, no es una cuenta de ahorros, no hay un casillero en el Banco Central con su nombre donde se guardan sus contribuciones mensuales esperando a que usted cumpla 65 años. Eso es una fantasía. Lo que realmente existe es un sistema de reparto, o como se le conoce técnicamente, pay as you go. Esto significa que los impuestos que se le quitan hoy al joven trabajador que está empezando su carrera no se invierten para su futuro, se transfieren inmediatamente esa misma semana para pagar la pensión del jubilado actual. Es una transferencia directa de ingresos de los jóvenes a los viejos. ¿Por qué llamo a esto un esquema Ponzi? Porque Carlo Ponzi, el famoso estafador de los años 20, hacía exactamente lo mismo. Prometía rendimientos fabulosos a los primeros inversores, pagándoles con el dinero de los nuevos inversores. Mientras la base de nuevos inversores creciera exponencialmente, el sistema parecía funcionar. Los primeros en entrar ganaron mucho dinero. ¿Les suena familiar? Cuando Bismarck introdujo este concepto en Alemania en el siglo XIX, y cuando se adoptó en Estados Unidos y otras partes en los años 30 y 40, la demografía permitía que la estafa funcionara temporalmente. Había muchos trabajadores y muy pocos jubilados. Además, la edad de jubilación se fijó a menudo por encima de la esperanza de vida promedio de la época. Era un negocio redondo para el Estado. Había 16, 20, a veces 30 trabajadores pagando por cada jubilado. La carga individual era ligera y los beneficios para los pocos que sobrevivían parecían generosos. Pero la demografía es el destino, y la demografía ha cambiado. Gracias al progreso del capitalismo y la medicina moderna, vivimos más tiempo, y gracias a la prosperidad y los cambios culturales, tenemos menos hijos. La pirámide se ha invertido. Ahora, en muchos países nos acercamos peligrosamente a una proporción de 2 trabajadores por cada jubilado. Pronto será 1 a 1. Es matemáticamente imposible mantener las promesas de beneficios definidas en el pasado con la base tributaria del presente sin aplastar fiscalmente a los jóvenes. Sin embargo, el problema financiero, por grave que sea, es secundario frente al problema moral y estructural. La seguridad social es, en su esencia, una negación de la libertad humana y una imposición paternalista. Se basa en la premisa arrogante de que ustedes, los ciudadanos, son demasiado irresponsables, demasiado miopes o demasiado estúpidos para prepararse para su propia vejez. El Estado dice: no confiamos en que ahorres, así que te confiscaremos una parte significativa de tu salario por la fuerza y te prometemos que te devolveremos algo dentro de 40 años, si es que las leyes no han cambiado para entonces.
Y quiero enfatizar esto, no hay contrato. Ustedes no tienen un derecho de propiedad sobre su pensión pública. En cualquier momento, el Congreso o el Parlamento pueden cambiar las reglas. Pueden aumentar la edad de jubilación, pueden reducir los beneficios, pueden aumentar los impuestos. Si una aseguradora privada hiciera eso unilateralmente, la demandarían por incumplimiento de contrato y ganarían. Pero contra el Estado no hay recurso, porque el Estado ha dictaminado, y las Cortes lo han ratificado, que la seguridad social no es un derecho contractual, sino un beneficio estatutario sujeto al capricho político. Analicemos ahora una de las mayores ironías de este sistema benevolente. Es profundamente regresivo. Los defensores del estado de bienestar se llenan la boca hablando de ayudar a los pobres y redistribuir la riqueza. Pero, ¿qué hace realmente la seguridad social? Piénsenlo. ¿Quién empieza a trabajar más joven? El pobre, el joven que no va a la universidad, que empieza en la construcción o en una fábrica a los 18 o 20 años. Él empieza a pagar impuestos de seguridad social inmediatamente. ¿Quién empieza a trabajar más tarde? El rico, el profesional, el médico que estudia hasta los 26 o 28 años. El pobre paga durante más años. Ahora miren el otro lado de la ecuación, la esperanza de vida. Está estadísticamente comprobado que las personas con mayores ingresos y mayor educación viven más tiempo. El rico cobra su pensión durante 15, 20 o 25 años. El pobre, que tuvo una vida de trabajo físico duro y quizás menos acceso a cuidados preventivos de vanguardia, muere estadísticamente antes. A menudo muere poco después de jubilarse, o incluso antes. Entonces, tenemos un sistema donde el pobre paga durante más años para financiar la jubilación prolongada del rico, que paga durante menos años. Es una transferencia masiva de riqueza de los trabajadores manuales de bajos ingresos hacia los profesionales de clase media y alta. Si diseñáramos un sistema para castigar al pobre, difícilmente podríamos hacerlo mejor que con la estructura actual de la seguridad social. Y sin embargo, la izquierda política defiende este sistema con uñas y dientes, como si fuera la cumbre de la justicia social. Es la ceguera de las buenas intenciones, ignorando los resultados reales. Pero hay otro costo, un costo invisible, que es quizás el más dañino para la economía nacional y por ende para el nivel de vida de todos, la destrucción de la formación de capital. Si la seguridad social fuera un sistema privado, ese dinero que se deduce de su cheque cada mes iría a una cuenta real. Se invertiría en el mercado de valores, en bonos corporativos, en bienes raíces. Ese dinero se convertiría en capital para construir fábricas, financiar nuevas tecnologías, crear empresas. Ese ahorro se convertiría en inversión y la inversión es la madre de la productividad. Y como sabemos, el aumento de la productividad es la única forma real de aumentar los salarios y el nivel de vida. Pero en el sistema público de reparto, el dinero entra y sale, no se invierte. El gobierno lo recauda y se lo entrega al jubilado, quien lo consume inmediatamente en comida, vivienda y medicinas. No hay acumulación de capital. Peor aún, cuando el sistema tiene un superávit temporal, como ocurrió en algunas décadas pasadas, el gobierno no lo guarda. El gobierno toma ese dinero prestado de la caja de la seguridad social y lo gasta en carreteras, en guerras, en burocracia, dejando a cambio un pagaré, un bono del tesoro en la caja fuerte. Es decir, el gobierno se debe dinero a sí mismo. No hay activos reales respaldando esas pensiones, solo la promesa de cobrar impuestos futuros a trabajadores que aún no han nacido. Hemos privado a la economía de billones de dólares de capital de inversión a lo largo de las décadas. Si ese dinero hubiera permanecido en manos privadas, la economía sería hoy inmensamente más rica y la capacidad de la sociedad para cuidar a los necesitados sería mucho mayor. Hemos sacrificado el crecimiento futuro por un consumo presente ineficiente. Además, el impuesto a la nómina, que es como se financia esto, es un impuesto directo al empleo. Es una cuña entre lo que
que al empleador le cuesta contratar y lo que el trabajador recibe. Si ustedes graban algo, obtienen menos de eso. Hemos grabado el trabajo, hemos hecho que sea más caro contratar gente y luego nos sorprendemos de que haya desempleo o informalidad. El impuesto de seguridad social es una barrera formidable para la creación de empleo, especialmente para los trabajadores menos cualificados. Ahora, imaginen la alternativa. No es ciencia ficción, es aritmética simple. Si a un joven de 20 años se le permitiera tomar ese 10, 12 o 15% de su salario que hoy se le confisca e invertirlo en una cuenta de ahorros personal diversificada, con el poder del interés compuesto a lo largo de 45 años de vida laboral, se retiraría no con una pensión de subsistencia que depende del favor político, sino como un millonario. Tendría un patrimonio real, un patrimonio que podría legar a sus hijos. El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo financiero y el sistema de seguridad social la niega por completo a la clase trabajadora. Al forzar a la gente a entrar en un sistema que rinde, si tienen suerte, un 1% o 2% anual, y a menudo rendimientos negativos para los jóvenes de hoy. Les estamos robando la oportunidad de participar en la riqueza generada por el capitalismo global, que históricamente ha rendido un 6% o 7% real anual. La diferencia entre retirarse con una dependencia del cheque estatal y retirarse con una cuenta de capital propia es la diferencia entre ser un súbdito y ser un ciudadano libre. Y esto me lleva al punto político. ¿Por qué los políticos tienen tanto miedo de privatizar la seguridad social o permitir cuentas individuales? Nos dicen que es porque el mercado es arriesgado. Dicen que la gente podría perderlo todo. Pero esto es una falacia. El riesgo de mercado a largo plazo es infinitamente menor que el riesgo político. El mercado sube y baja, pero en periodos de 30 o 40 años siempre ha subido. El riesgo político, sin embargo, es una certeza. Sabemos que el sistema actual no puede pagar lo que promete. La quiebra no es una posibilidad, es una certeza actuarial bajo las reglas actuales. No, la razón por la que se oponen no es el riesgo financiero, la razón es el poder. Si usted depende del Estado para su subsistencia en los últimos 20 años de su vida, el Estado lo posee. Usted es un cliente cautivo. Usted votará por quien prometa no cortar su cheque. Pero si usted tiene su propio capital, si usted es dueño de su retiro, usted es independiente. Usted no necesita al político. Y no hay nada que aterrorice más a la clase política que una ciudadanía que no la necesita. Hemos creado una sociedad donde se alienta a la gente a no ahorrar. Al decirles el Estado se ocupará de ti, hemos erosionado el carácter nacional, hemos debilitado los lazos familiares. Antes, la seguridad social era la familia. Los padres cuidaban a los hijos y los hijos cuidaban a los padres. Esto fortalecía la unidad familiar. Hoy los hijos asumen que el cuidado de sus padres es problema de la burocracia. Hemos atomizado la sociedad bajo la excusa de protegerla. Me preguntarán, señor Friedman, ¿qué hacemos con los que ya están jubilados? ¿No podemos dejarlos en la calle? Por supuesto que no. Nadie sugiere cortar los cheques a las abuelas actuales. Ese es un hombre de paja que usan nuestros opositores para asustar a la gente. Tenemos una obligación moral y legal con quienes fueron forzados a pagar en este sistema toda su vida. Debemos cumplir esas promesas. La transición es el desafío, pero no es imposible. De hecho, es necesaria. Debemos reconocer la deuda explícita. Hoy esa deuda está oculta. Debemos decir, muy bien, el Estado debe tanto dinero a los jubilados actuales y futuros. Vamos a emitir bonos de reconocimiento para pagarles. Pero al mismo tiempo, debemos permitir que los jóvenes, los que recién empiezan, se salgan del sistema. Debemos detener la hemorragia. Debemos decir a los jóvenes, aquí tienen la opción. Pueden quedarse en el sistema estatal en quiebra si lo desean, o pueden tomar su dinero, ponerlo en una cuenta aprobada y auditada, pero privada y propia, y renunciar a la pensión estatal futura. Les garantizo que la inmensa mayoría de los jóvenes, si se les explican los números, huirían del sistema estatal más rápido de lo que canta un gallo, porque saben instintivamente que están pagando por una fiesta a la que no fueron invitados. Pero hay una resistencia feroz, y esa resistencia viene de una desconfianza profunda en el individuo. El burócrata cree sinceramente que él sabe gastar su dinero mejor que usted,
Cree que si le deja el dinero en su bolsillo, usted lo malgastará. Es una visión paternalista que trata a los ciudadanos como niños perpetuos. Yo creo lo contrario. Yo creo que si usted le da responsabilidad a la gente actúa responsablemente. Si usted trata a la gente como niños, se comportarán como niños. Miren el ejemplo de Chile. Un país pequeño que tuvo el coraje de implementar una reforma de capitalización individual hace décadas. Pasaron de ser un país con un sistema de pensiones quebrado e inflación galopante a tener una tasa de ahorro nacional envidiable, un mercado de capitales profundo que financió su crecimiento económico y redujo la pobreza masivamente. No es un sistema perfecto, ninguna obra humana lo es, y ha requerido ajustes, pero demostró que es posible convertir a los trabajadores en propietarios de capital. Imaginen si un obrero de una fábrica no solo recibe su salario, sino que ve cómo su cuenta de capital crece mes a mes, participando en las ganancias de las empresas del país. Eso cambia su mentalidad. Deja de ver al empresario como un enemigo y empieza a verlo como un socio. Se acaba la lucha de clases y empieza la sociedad de propietarios. La seguridad social actual es un vestigio de una era pasada, una era de planificación centralizada y fe ciega en el Estado. Es un dinosaurio que se está comiendo el futuro de nuestros hijos. Cada año que esperamos para reformarla, el agujero se hace más grande y la solución más dolorosa. Pero la cobardía política nos mantiene paralizados. Es como tener un paciente con gangrena en una pierna. El cirujano sabe que debe amputar para salvar la vida, pero la operación es dolorosa y traumática, así que decide recetar analgésicos y esperar a que el problema desaparezca por arte de magia. Pero la gangrena no desaparece, avanza, y cuanto más esperamos, más drástica tendrá que ser la intervención. Hoy todavía tenemos un margen de maniobra para salvar el sistema mediante una transición ordenada hacia la capitalización individual. Mañana, cuando la crisis demográfica nos golpee con toda su fuerza, las únicas opciones serán la confiscación masiva de riqueza o el abandono total de nuestros ancianos. No hay una tercera vía mágica en la aritmética. Quiero que reflexionen sobre la naturaleza de la propiedad. La propiedad es la base de la libertad. Si ustedes no son dueños del fruto de su trabajo, no son libres, son siervos a tiempo parcial del Estado. Cuando el gobierno les obliga a entregar el 15% o el 20% de su salario para un sistema del que no tienen control, les está diciendo que ustedes no son dueños de ese dinero. Les está diciendo que ese dinero pertenece al colectivo y que el colectivo decidirá bondadosamente devolverles una parte cuando sean viejos, siempre y cuando se comporten y las reglas no cambien. Esta es la diferencia fundamental entre un ciudadano y un súbdito. El ciudadano posee derechos, el súbdito recibe privilegios. Una cuenta de ahorro para el retiro, a su nombre, heredable, inembargable por el capricho político, es un derecho de propiedad. Una promesa de la seguridad social es un privilegio político que puede ser revocado o diluido por una mayoría parlamentaria en cualquier sesión legislativa de medianoche. Miren lo que sucede con la inflación. Es el ladrón silencioso del que hablábamos antes. Los gobiernos que administran sistemas de reparto tienen un incentivo perverso para generar inflación. ¿Por qué? Porque la inflación reduce el valor real de las pensiones que tienen que pagar, mientras que aumenta nominalmente los impuestos que recaudan. Es la forma más fácil de equilibrar los libros de la seguridad social sin votar una ley impopular. Simplemente imprimen dinero, los precios suben y la pensión de la abuela, aunque sea la misma cantidad de billetes, compra la mitad de leche y pan. Han incumplido su promesa sin cambiar una sola coma de la ley. En un sistema de capitalización real, donde el dinero está invertido en activos reales, acciones de empresas, bienes raíces, materias primas, el valor de esos activos tiende a subir con la inflación, protegiendo el poder adquisitivo del jubilado. El mercado ofrece un escudo, el Estado ofrece una espada de Damocles.
Hay un argumento que los defensores del status quo repiten hasta la saciedad: la solidaridad intergeneracional. Suena hermoso, casi poético. Nos dicen que es un pacto sagrado donde los hijos cuidan a los padres, pero analicemos esto con la frialdad de un economista. La verdadera solidaridad es voluntaria. Si yo cuido a mis padres porque los amo, eso es virtud moral. Si el gobierno me apunta con una pistola, me quita el dinero de la billetera y se lo da a mis padres, quedándose con una comisión en el camino. Eso no es solidaridad, eso es expropiación. Además, este sistema rompe el vínculo natural entre esfuerzo y recompensa. En un sistema de reparto, no hay una relación directa entre lo que usted aporta y lo que recibe. Usted puede trabajar duro toda su vida, aportar millones y recibir una pensión mediocre porque los políticos decidieron usar el dinero para otras cosas o porque la demografía colapsó. O puede aportar poco y recibir mucho si pertenece a un grupo de presión favorecido con un régimen especial de jubilación. Esto crea resentimiento social, crea una sociedad donde todos intentan vivir a expensas de todos los demás. En cambio, en un sistema de cuentas individuales, lo que usted tiene es producto de lo que usted ahorró. Es justo, nadie le quita a nadie. La envidia se disipa porque la riqueza no es un juego de suma cero. Permítanme abordar el miedo. El miedo es la herramienta principal de quienes quieren mantenerlos atados al Estado. Les dicen: ¿qué pasa si la bolsa colapsa justo cuando te vas a jubilar? Es una pregunta legítima, pero el mercado tiene soluciones para eso que el Estado ignora. Existen las rentas vitalicias, existen los fondos de ciclo de vida que automáticamente mueven su dinero de acciones, más riesgo, más ganancia, a bonos, menos riesgo, más seguridad, a medida que usted envejece. El mercado financiero es increíblemente sofisticado en la gestión de riesgos. Pero comparemos ese riesgo hipotético con la certeza del desastre estatal. En muchos países, los fondos de reserva de la seguridad social ya se han gastado. No existen, son solo asientos contables. La garantía del Estado vale tanto como la capacidad del Estado para cobrar impuestos futuros a una población menguante. ¿Realmente se sienten más seguros confiando su futuro a los mismos políticos que gestionan el déficit fiscal, que no pueden tapar los baches de las calles y que cambian de opinión según las encuestas de la próxima semana? Yo prefiero confiar en la avaricia de 1000 empresarios compitiendo por gestionar mis ahorros y darme el mejor retorno, que en la benevolencia de un solo burócrata que no tiene competencia y no paga ningún precio por equivocarse. Y aquí hay otro aspecto pernicioso. La seguridad social desalienta el trabajo en la vejez. Muchos sistemas penalizan al jubilado que quiere seguir trabajando, quitándole parte de su pensión. Esto es una locura económica. En un mundo donde la gente vive sana hasta los 80 o 90 años, ¿por qué les pagamos para que dejen de producir a los 65? Estamos desperdiciando un capital humano inmenso, una experiencia valiosísima. En un sistema privado, su pensión es suya. Si quiere seguir trabajando y ganar un salario además de su pensión, adelante. Eso aumenta la riqueza de la sociedad, aumenta la base fiscal y le da al individuo un propósito. La seguridad social estatal nos trata como piezas de maquinaria obsoleta que deben ser retiradas al depósito en una fecha arbitraria. Ahora profundicemos en la verdad fundamental que les prometí. La razón por la que este sistema persiste, a pesar de su evidente fracaso matemático y moral. La verdad es que la seguridad social no se diseñó principalmente para asegurar el bienestar de los ancianos. Esa fue la excusa, el envoltorio dulce. La seguridad social es el mecanismo más perfecto jamás inventado para hacer que la clase media dependa del Estado. Antes de la introducción de estos sistemas, la gente miraba al Estado con recelo. El Estado era el cobrador de impuestos, el policía, el reclutador del ejército. El ciudadano quería mantener al Estado lo más lejos posible, pero con la seguridad social, el Estado se convirtió en el proveedor, se convirtió en Papá Noel. Logró que la inmensa mayoría de la población sintiera que tiene un interés personal en el crecimiento del poder gubernamental. Si usted logra que una persona dependa de su cheque mensual para comer, usted ha comprado su lealtad política,
o al menos su sumisión. Es muy difícil morder la mano que te da de comer, incluso si esa mano primero te robó la comida de tu propia despensa. La seguridad social es el grillete dorado. Convierte a ciudadanos independientes y altivos en clientes ansiosos que temen cualquier cambio que pueda amenazar su seguridad. Esta dependencia debilita el tejido de la resistencia contra la tiranía. Un hombre que tiene sus propios ahorros, su propia propiedad, sus propios recursos, puede decirle no al poder. Puede financiar causas impopulares, puede arriesgarse. Un hombre que espera la transferencia del gobierno a fin de mes es dócil. Los arquitectos del estado de bienestar, consciente o inconscientemente, crearon una estructura que perpetúa su propio poder al erosionar la base económica de la libertad individual. Por eso reaccionan con tanta furia ante cualquier propuesta de privatización. No es porque les preocupen los pobres, es porque les aterra perder el control sobre el flujo de dinero. Les aterra perder la capacidad de manipular a la sociedad. Si privatizamos la seguridad social, estamos quitándole al Estado el 20% o 30% del gasto público y devolviéndoselo a los individuos. Estamos descentralizando el poder masivamente. Estamos reduciendo el tamaño del gobierno de una manera que ninguna otra reforma podría lograr. Y eso, para un estatista, es la pesadilla definitiva. La libertad no es solo la ausencia de alambradas. La libertad es la capacidad económica de decir vete al diablo a quien quiera controlarte. Y la seguridad social, tal como está diseñada hoy, le quita esa capacidad a la mayoría de la población durante sus años más vulnerables. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica y irrefutable? La seguridad social es una estafa piramidal que ha sobrevivido solo porque es obligatoria. Es un sistema que roba a los jóvenes para apaciguar a los viejos, que destruye el capital nacional, que frena el crecimiento de los salarios, que castiga a los pobres y que socava la independencia moral del ciudadano. No se puede reformar con parches. Aumentar la edad de jubilación o subir los impuestos es solo prolongar la agonía y aumentar la injusticia. La única solución moral y matemática es devolver el poder y el dinero a sus dueños legítimos, ustedes. Debemos transitar hacia un sistema donde cada trabajador sea dueño de su propia cuenta de capitalización, donde el ahorro sea real, tangible y heredable, donde la seguridad provenga de la propiedad de activos productivos y no de la promesa vacía de un político en campaña. Sé que esto suena radical, pero recuerden, lo que hoy llamamos sentido común, que el Estado debe encargarse de todo, era considerado una aberración radical hace apenas 100 años. La libertad es la idea radical por excelencia. Mi llamado a la acción para ustedes hoy es intelectual y cívico. No acepten las mentiras cómodas. Cuando un político les diga que va a aumentar las pensiones sin explicar de dónde saldrá el dinero, sepan que les está mintiendo o que planea robarles a sus hijos. Cuestionen la premisa de que ustedes son incapaces de manejar su dinero. Edúquense sobre el poder del interés compuesto y la inversión. Hagan los cálculos ustedes mismos. Miren cuánto dinero les han quitado a lo largo de su vida laboral y comparen lo que tendrían si hubieran invertido eso en un fondo índice simple del mercado global. La diferencia los hará llorar de rabia, y esa rabia es necesaria. Es la rabia la que enciende la mecha de la reforma. Exijan a sus representantes que hablen de la transición. No permitan que sigan pateando la lata hacia adelante. Díganles: quiero ser dueño de mi futuro. Quiero la libertad de elegir. La batalla por la reforma de la seguridad social es la batalla por el alma de la democracia occidental. Si ganamos, crearemos una nación de propietarios, próspera, libre y digna. Si perdemos, nos deslizaremos lentamente hacia un estancamiento gris, donde todos seremos pupilos del Estado, compartiendo una miseria igualitaria, mientras esperamos un cheque que cada vez vale menos. El futuro no es un destino, es una elección, y la elección fundamental siempre es la misma. ¿Quieren la falsa seguridad de la jaula o la arriesgada pero gloriosa responsabilidad de la libertad? Yo he hecho mi elección. Espero que ustedes tengan el coraje de hacer la suya. Muchas gracias.